Cordial saludo a todos nuestros estudiantes y amigos del curso de Discipulado número 1. Nos encontramos en la lección número 7, hablando acerca del equilibrio, ¿verdad? Acerca del equilibrio que nosotros podemos allí entender y conocer a través de la preciosa palabra de Dios. Quiero que hoy iniciemos allí reconociendo en este momento pues la gracia, el amor de Dios en nuestras vidas también. Y hoy pues nos encontramos en esta lección importante como es una vida en equilibrio. Y comenzamos leyendo el libro de Lucas capítulo 2 verso 52, cuando dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces el objetivo de esta lección número 7 es alcanzar precisamente una vida equilibrada, una vida a la manera de Dios, teniendo en cuenta las prioridades de Dios para sus hijos, y así de esta manera desarrollar unas relaciones fraternales basadas en ese amor hacia el prójimo, en ese fortalecimiento de las relaciones sociales como forma de nuestro testimonio. Así que la palabra equilibrio, según el diccionario, lo relaciona como esa relación armoniosa de las cosas diversas, ¿verdad?, que se contrapesan. Y podemos decir que aquí el Señor Jesús, bueno, Dios ha llegado a nuestras vidas precisamente para cambiar y ordenar según esos principios inmutables que no cambian, que son verdaderos y fieles, y todos los aspectos de nuestro ser, llevándonos a esos niveles precisamente de excelencia, ¿verdad?, ya que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, y de esta manera ordenar también nuestras vidas en el Señor. Así que ese es nuestro propósito, ¿verdad?, tener nosotros allí esa parte importante de Dios en nuestras vidas, quien viene precisamente para ordenar nuestras vidas allí en el Señor. Así que es importante poder reconocer hoy precisamente esta lección número 7, y quisiéramos allí también que avanzáramos en esta lección haciendo una pregunta: ¿qué pasaría con una persona que tiene unas prioridades invertidas, ¿verdad? ¿Qué sucedería con esta persona? Así que las prioridades en el Hijo, ¿verdad?, cuando nosotros no tenemos en cuenta ese texto, esa palabra que nos enseña que debemos nosotros aprender a tener un equilibrio, como dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, es decir, en su intelecto. También el Señor crecía en estatura, hablando también y relacionándonos con nosotros, que debemos crecer en esa parte, ¿cierto?, de tener un cuerpo tal vez en ese sentido disciplinado también, ¿verdad? Dice que crecía en sabiduría, crecía también en la parte física, crecía en gracia para con Dios, hablando de esa área espiritual tan importante para nosotros como creyentes. Y dice también que crecía también con gracia ante los hombres, que hace referencia precisamente a la parte social. Como seres humanos necesitamos relacionarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces creo que es importante que aprendamos allí a relacionar y a tener muy presente esta otra parte, como son las prioridades en el Hijo de Dios. Comentamos entonces que una verdadera vida en esa bendición no consiste en tener mucho de unas cosas y poco de otras. Yo creo que la bendición que el Dios de los cielos quiere que experimentemos debe ser en todas las áreas de nuestras vidas, no que crezcamos en unas y que decrezcamos en otras. Así no podremos nosotros entonces tener una vida, digamos, una área próspera en todas las áreas de nuestra vida. Así que existe esa, digamos, verdadera prosperidad integral. Todo creyente
¿Qué debe tener la prioridad en su vida? Que la misma palabra se encarga de mostrarnos con ese ánimo de llevarnos precisamente para disfrutar la bendición completa de Dios. Así que desequilibrios e inversiones de roles, ¿verdad? De seguro traerán consecuencias muy terribles para la vida de una persona. Así que veamos cuáles son esas prioridades que Dios espera que nosotros establezcamos allí en nuestras vidas. Por eso quiero que avancemos allí y vemos entonces una primera prioridad, como es la prioridad de la relación personal que nosotros debemos tener con Dios, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 4 nos refiere que hemos de mencionando allí en las clases anteriores lo importante que es para cada hijo de Dios priorizar, crecer en la comunión, en la intimidad con nuestro Padre Celestial. Quien carece de esta área, es decir, la relación personal con Dios, dice que tal vez crecerá en las demás. Quien decrece en esta área, en la parte de relación personal con Dios, verá la persecución en todas las áreas de su vida. Así que es un fundamento importante para nosotros tener presente que nuestra relación con Dios es vital para que las demás áreas de nuestras vidas puedan tener ese éxito en Dios. Una segunda parte la encontramos en el libro de Efesios capítulo 5, 33 y también en primera de Timoteo 5, 8, cuando dice: porque si alguno no provee para los suyos, ¿verdad? Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, esta parte en el área de nuestra relación con el Señor, ¿verdad? La familia es importante. Tendremos una relación para profundizar más adelante en la próxima lección también allí acerca de esta área importante como es la familia. Otra parte, como es el trabajo, los estudios. El trabajo no es solo una bendición, sino también una honra que nos bendice a todos y testifica en la vida del creyente, pues que es un área en la cual está bendecido. Precisamente en Eclesiastés 2:10 lo menciona. Y en este punto pues se ubica también los jóvenes que aún no están en esa etapa productiva, deben mirar sus estudios así con esa misma responsabilidad que los adultos deben de ver en esa parte de su productividad. Entonces, tanto el trabajo para el adulto como el estudio para el joven debe ser un área importante en la cual debemos nosotros tener ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, aunque muchas personas tienen que trabajar o estudiar al tiempo, y allí debe darse un verdadero equilibrio para que sin dejar de producir pueda también contribuir mejor para un futuro profesional exitoso. Entonces se debe llevar esas dos situaciones con mucha sabiduría. Número 4, vemos nosotros entonces allí las prioridades del Hijo de Dios, es también la iglesia y el servicio a Dios. Congregarnos como creyentes conlleva precisamente a un crecimiento y a un desarrollo espiritual exitoso. No hacerlo, pues detiene o retrasa nuestro crecimiento en esa edificación, ¿verdad? Entonces, congregarnos es sumamente importante porque allí recibimos la instrucción de Dios y el cristiano, pues Dios desea que sus hijos prioricen su servicio a Él como evidencia de ese amor y de esa gratitud. Todo creyente está llamado precisamente para servir, como el Señor Jesús decía: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Eso refleja en la vida del creyente que toda persona también tiene, ¿cierto?, esa bendición de poder servir a Dios como una muestra de amor a ese llamado y de gratitud también por lo que Dios ha hecho. Así que al crecer en Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido hechos miembros
de la familia. ¿De quién? De Dios. ¿Esto qué significa? Que tenemos una familia en la cual Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor y el creyente verdadero es nuestro hermano, y a todos hay que trabajar con sabiduría, ¿verdad? Con imparcialidad y con una consideración importante en ese trabajo que desarrollamos. Entonces, importante lo que nosotros vemos aquí en este momento, lo que Dios nos va enseñando, y como personas, como familia de Dios, debemos contribuir a este trabajo tan importante. Ahora, como miembro de la familia de Dios, ¿verdad?, que es la iglesia, y como integrante de la iglesia Vida en la Palabra, Dios espera que asistas, ¿cierto? Participes de manera activa, constante en los servicios que tenemos, comunión con Dios, con los hermanos en la fe. La iglesia es como una fogata, podríamos decirlo así, donde se juntan esos maderos y a través de calentar, de formar un gran fuego que calienta lo que nos rodea, ¿cierto? Y así sacamos nosotros allí algo muy importante de nosotros, como esa llenura, ese fuego, esa constancia en Dios, y una brasa que es sacada del fuego no tardará en apagarse. Por lo tanto, debemos estar como antorchas encendidas y siempre apegados como creyentes los unos a los otros. Y si un creyente se separa de la compañía de sus hermanos, se enfriará, por así decirlo, en esa vida espiritual, y se va a debilitar en esa capacidad para resistir lo que es la tentación. Así que es muy importante que lo tengamos presente, ¿verdad?, en este momento. Otra parte importante, como creyentes, como miembros de la casa de Dios, y como todo hombre y mujer que se prepara, que busca, que ama a Dios, que le sirve a Dios, debe tener un elemento importante, como es orar por la iglesia, ¿verdad? La oración es aquel medio que nos permite comunicarnos con Dios. La oración por la iglesia es importante, no solamente por la iglesia, para que los miembros, el resto de nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, podamos orar por ellos, por aquellos que son débiles en la fe, ¿verdad? Debemos contribuir, debemos orar, debemos apoyarles, ayudarles a crecer en esta área tan importante. Así que también vemos que la oración por nuestros pastores, debemos orar por los pastores. Los pastores son, como dice la palabra de Dios, heriré, ¿cierto?, al pastor para que las ovejas se dispersen. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo lo primero que trata de hacer es ir a la cabeza, tratar de destruir la cabeza, apartarlo del propósito de Dios. Y por eso cada creyente, cada discípulo que se está formando, debemos de tener la conciencia, ¿verdad?, de no faltar en nuestras oraciones, el presentar a Dios, el presentar a nuestro Señor Jesucristo, al Consolador, esa vida del pastor, de los pastores, para que Dios les ayude en esos momentos difíciles, ¿verdad? Y también debemos orar por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están al servicio de Dios, como son los obreros, los que trabajan, los que están allí contribuyendo para que la iglesia crezca, ¿cierto? Y también, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, orar por los miembros y las diferentes necesidades que cada uno de ellos tiene. Por eso el intercesor, el hombre, la mujer de Dios, se caracteriza por tener ese tiempo de oración, tanto para la iglesia como para los pastores, para los líderes, para los miembros de la iglesia, ¿cierto? Y para orar por esas diferentes necesidades que cada uno tiene. Y es parte fundamental en la familia de Dios, ¿verdad? Y otra parte importante, debemos respaldar también. Aquí quiero también resaltar algo importante, resaltar financieramente a quién, resaltar esto importante como es como miembros
de Dios, cierto, debemos allí apoyar, debemos nosotros instruir, debemos nosotros tener en estas áreas de crecimiento una vida equilibrada, cierto. Y yo creo que todo esto hace parte importante de nuestras vidas como creyentes. Así que quiero resaltar allí la parte financiera, ¿sí? Es responsabilidad de todos nosotros apoyar en ese sentido a la iglesia con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con esas primicias. ¿Por qué? Porque es el medio por la cual el evangelio se extiende. Toda iglesia, toda empresa requiere recursos para poder avanzar en sus proyectos, y la iglesia pues no es la excepción. La iglesia necesita de los recursos, necesita del apoyo, y en cumplimiento de la palabra pues podamos nosotros también responder de manera positiva a ese crecimiento en esa área tan importante para la iglesia, para que pueda también allí avanzar y veamos allí ese respaldo en todas y en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Entonces, vamos allí a respaldar financieramente también a la iglesia, ¿verdad? Vamos a respaldarla. Entonces, ¿son los diezmos y las ofrendas una práctica solo para el pueblo de Israel o también para el Nuevo Testamento, o tiene validez para la iglesia en la actualidad? Bueno, vamos a ver allí en el libro de Levíticos, capítulo número 27, encontramos aquí una parte importante de la palabra que dice en el verso número 30 de Levíticos 27, 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiará si lo cambiare. Tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatados, dice allí la palabra. Y el verso 34 dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Así que es mandato de Dios, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento esta práctica por mandato de Dios era dada, ¿cierto? Y ahora vea usted lo que dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo número 23, verso número 23, también encontramos aquí una confirmación en el Nuevo Testamento acerca de lo que estamos hablando, de los diezmos y de las ofrendas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí que dice la palabra hacer aquello. ¿Cuál era aquello? Lo que acabamos tal vez de mencionar en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sin dejar de hacer aquello, porque estos escribas y fariseos que hablaba la palabra decía: bueno, ustedes diezman de todo, hasta del comino, diezman la menta, diezman el eneldo, pero diezmen sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Hagan eso, pero sin dejar de hacer lo que la ley nos ha comentado aquí, por ejemplo, en el libro de Levíticos 27:30. Es lo que interpretamos acerca de esta palabra. Y luego pasamos al libro de Hebreos, ¿verdad? En el capítulo número 7, verso número 8, encontramos también aquí esta parte importante en el capítulo 7, verso número 8, cuando dice: y aquí ciertamente escriben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da el testimonio
de que vive, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos cómo se corrobora tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la práctica de seguir nosotros allí contribuyendo financieramente hacia la iglesia a través de los diezmos y de las ofrendas. Podremos mencionar también disponerse para participar en la visión y en la estrategia de la evangelización y también de la edificación de la iglesia. Importante que nosotros allí lo debemos nosotros tener allí muy presente también en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañe allí ver cómo esta práctica en el corazón de Dios nació la visión, ¿verdad? De la evangelización en la cual nosotros podemos cumplir el mandato de hacer discípulos a todas las naciones, como dice Mateo 28, verso 18 al 20. ¿Cierto? Cuando hay ese mandato de ir y predicar el evangelio, ¿a quién? De ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que en el corazón de Dios está que cada discípulo, que cada persona que recibe la enseñanza también sea un reproductor de esas bendiciones. El Señor hacía más discípulos que otros, ¿verdad? Él aplicaba el modelo más apropiado, buscar a los perdidos, establecer en ellos el reino de Dios, ir a buscar a aquellos que se habían perdido. Iba por los montes, iba por los caminos, anunciando el reino de Dios y la justicia, hablando de ese arrepentimiento, ¿verdad? Y esta visión es para quienes, es para todos nosotros en este tiempo, y es necesario que respondamos a ese llamado que Dios también nos está haciendo en nuestras vidas. Es importante también reconocer en este momento la vida social. Los amigos son un regalo de Dios para nuestra vida. Proverbios 17:17. No obstante, vemos que la palabra nos exhorta a que esas relaciones deben de tener las proporciones adecuadas para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, permítame ir también allí al libro vamos a leer por un momento, en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 17. Dice la palabra, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué nos manda Dios? Ama al amigo, ¿cierto? Ama al amigo. ¿Por qué? Porque dice allí, es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, en el momento de aflicción, de la prueba o de la dificultad, hay una mano amiga. ¿Y qué mejor que un creyente que puede allí llegar a esa persona que está en una condición incierta, difícil, y pueda compartir esa preciosa palabra de Dios a toda persona necesitada y sedienta de Dios en su vida? Así que la parte social, ¿cierto? No es que vamos nosotros allí a estar, hablando cosas que no edifican, siempre construyendo nuestras vidas en Dios. Cada vez que nos reunamos con un salmo, con un cántico, con una palabra, con un compartir que edifique nuestras vidas. Y finalmente, quiero leer en el capítulo 25 de Proverbios, verso número 17, cuando dice allí, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Es importante que cuando visitamos a alguien es para compartirle la palabra, mas no para que nosotros seamos gravosos y nos estemos metiendo en situaciones que no convienen, ¿verdad? Entonces, importante ir entendiendo nuestra lección de hoy en cuanto a estas prioridades en el Hijo de Dios, una relación personal con Dios, con la familia y ese trabajo y los estudios también, la iglesia y nuestro servicio a Dios, y hablamos aquí de nuestra vida en la parte social. Así que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres.
4 áreas importantes que no pueden faltar en nuestras vidas también. Por lo tanto, hoy nos gozamos en Dios porque sabemos que Él es fiel para darnos a nosotros esa gran victoria, ¿verdad? Bueno, me puedo gozar en este momento con cada uno de ustedes, dando a entender este mensaje tan importante como es tener un buen equilibrio en nuestras vidas. Así que en nuestro próximo video estaremos hablando acerca de esas áreas de crecimiento para una vida cristiana importante, resaltando una vez más lo que acabamos de nosotros mencionar para tener muy presente estos principios para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Así que todo hijo de Dios que ha sido llamado por Él está llamado para que viva una vida consagrada. Comparamos que la vida de una persona es como un vehículo con 4 llantas, ¿verdad? Si le falta una, pues va a tener un desequilibrio, ¿cierto? Se puede dañar, no anda bien, bueno, va a ser un desastre. Por eso nosotros debemos tener presente que todas las áreas de nuestra vida deben de estar en ese buen estado. Nuestra sabiduría, llenarnos de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Cuidar nuestro cuerpo físico como templo del Espíritu Santo de Dios que somos. Debemos cuidar ese templo, ¿verdad? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y nuestra relación con el Señor, vital, no puede faltar esa intimidad, esa constancia de que de madrugada buscamos al Señor, voy por el camino, estoy hablando con Él, leo su palabra, recibo su mensaje, me comunico a través de la oración, no solamente orando por mí, orando por los demás, orando por los pastores, orando por los líderes, orando al Señor por las peticiones, por las necesidades que cada uno de ellos tiene, y para eso hemos sido llamados. Y sobre todo, tener una vida y un anhelo también para servirle a Dios en su casa, en donde quiera que Él nos esté llamando. Así que nos podemos hoy gozar a través de esta lección tan importante como es ese equilibrio que debemos nosotros tener en el Señor. Una vida en equilibrio es importante para cada uno de nosotros. Así que permítanos continuar allí a través de estos medios, a través de reunirnos, a través de compartir la palabra de Dios, porque dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que es necesario que atendamos a todas estas enseñanzas para que podamos crecer cada día y podamos dar a otras personas también de lo que Dios nos ha regalado a nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que hemos recibido de gracia, esto también debemos darlo a otros. Así que usted va a ser ese futuro hombre, mujer de Dios, dispuesto para toda buena obra, para que continúe el legado, el propósito de Dios en su vida y podamos nosotros allí crecer en cada una de estas áreas para la gloria y para la honra de nuestro Padre Celestial. A todos los estudiantes que están allí, bueno, van desarrollando sus lecciones, van anotando en esta lección número 7, leyendo cada texto y apuntando, tomando sus apuntes, desarrollando los talleres que se encuentran en cada una de estas actividades y bueno, avanzando hacia cosas grandes de Dios en nuestras vidas. Así que mi deseo es que continúe en esta próxima video para que sigamos allí continuando en este trabajo tan importante que Dios nos da a cada uno de nosotros. Siéntase gozoso y contento porque si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nuestras vidas? ¿Verdad? Entonces vamos hacia el éxito, vamos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que Dios nos hace para alcanzar esa gran victoria que Él tiene para nosotros, ¿verdad que sí? Entonces le amamos en el Señor y bueno, no se pierda porque ya continuamos con nuestra segunda parte de este tema de la lección número 7, ¿cierto? Una vida
en equilibrio.